Hola chicos, muy buenas tardes. Me da gusto en saludarles y darles la bienvenida a su clase de español correspondiente a esta semana. Bienvenidos. El tema que veremos hoy es las clases de nexos y después abordaremos las oraciones subordinadas y adverbiales. Todo este tema se engloba dentro de la escritura de un cuento. Un cuento, como vimos la clase pasada, debe tener unión y coherencia. Esta unión y coherencia se las da la trama. Trama, en su sentido original de la palabra, significa la manera en que los hilos de un tejido, de una tela, se entretejen, ¿sí? La urdimbre y la trama. Muy bien, en una historia, en un cuento, lo que forma esta trama son los acontecimientos entrelazados con sus acciones y sus personajes. ¿Sí? Esta trama tiene que ser coherente. Los hechos se suceden de manera lógica y conexa. Las causas y consecuencias del conflicto central deben estar dentro de esa trama y ser entendibles. Los personajes, espacios y ambientes deben tener las características del subgénero elegido, ¿sí? Ya sea que esta trama consista en un ambiente y personajes del género policíaco, del género de terror o del género de ciencia ficción que vimos la clase pasada. Entonces, la trama es este entretejido de personajes, acontecimientos, ambientes, sucesos. Muy bien, entonces para poder representar este paso del tiempo, este acontecer cronológico en un cuento, es indispensable en el proceso de escritura el empleo de palabras y frases que expresen el paso del tiempo y enlacen una consecuencia con su causa. Existen una gran variedad de palabras que generan incertidumbre y expectativas en los lectores. Este tipo de palabras se les llama nexos y adverbios o también frases adverbiales. Un nexo, su función es unir, ¿sí? Pero que une palabras, oraciones principalmente, ¿sí? Lo podemos ver en este ejemplo de oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas son dos o más oraciones simples unidas por un nexo. Y una de ellas cumple la oración de oración principal y la otra de oración subordinada. ¿Por qué? Vamos a ver el ejemplo. Como ya hemos visto anteriormente, para poder distinguir una oración simple de una oración compuesta, tenemos que saber distinguir los verbos conjugados y diferenciarlo de las formas no personales del verbo. Recordemos que las formas no personales del verbo son el infinitivo, terminaciones ar, er, ir, el participio, terminaciones ado, ido, to, so, cho, y el gerundio, terminaciones ando, endo, yendo. Muy bien, entonces los verbos, para que estén conjugados, deben evitar cualquiera de estas terminaciones. Tenemos aquí el ejemplo de una oración simple. La casa es verde. Muy sencilla. Verbo es. Muy bien. Después tenemos una oración compuesta. A esta oración simple, esta oración sencilla de la casa es verde, le añadimos otra. El sol la baña de luz, unida por un nexo, que en este caso es un nexo temporal. ¿Cuándo? Completa la oración, dice así: la casa es verde cuando el sol la baña de luz. Verbos en la primera oración, ahora convertida en oración principal, es el verbo es. Y en la oración subordinada es el verbo baña. Muy bien. Esta segunda oración se le llama subordinada porque su significado está sujeto o depende de la oración principal. Porque si nosotros solo expresamos el sol la baña de luz, pues la idea está inconclusa, no entenderíamos, nos haríamos la pregunta: ¿qué es lo que baña de luz? Entonces, como su significado depende de la oración principal, se le llama subordinada. Y
debe estar unida por un nexo, en este caso la palabra cuando. La casa es verde cuando el sol la baña de luz. Esta es una oración subordinada. Bueno, existen muchos tipos de nexos. Existen los nexos temporales, que sirven para ordenar un hecho cronológicamente o situarlo en un momento específico. Las palabras cuando, antes, después, mientras, tan pronto como y enseguida. Son nexos que indican consecución cronológica, es decir, el paso del tiempo. Después tenemos los nexos espaciales, que indican el lugar donde ocurre una acción. En, sobre, bajo, entre, donde, desde, hacia, hasta, aquí, allá y enfrente. Son nexos espaciales, nos ubican en el espacio. Luego tenemos los nexos causales, que exponen las razones que originaron una acción, una actividad, un evento. Por ejemplo, debido a, por qué, a causa de, puesto que, con motivo de modo que, pues y ya que. Luego tenemos las frases adverbiales temporales, que son un conjunto de palabras en las que hay un adverbio y que pueden indicar el tiempo de una acción. Por ejemplo, muy recientemente, casi nunca y tan pronto como. Bueno, muy bien. Entonces estos son los diferentes tipos de nexos. Y dependiendo del que usemos en nuestra oración subordinada, pues le va a dar un sentido de tiempo, de espacio, ¿sí? O de causa. Existen muchos otros. Como vemos aquí, están muchos conectores del discurso, ¿verdad? Que se utilizan pues para poder indicar el objetivo de nuestro discurso. Muy bien, entonces les voy a pedir, por favor, que como evaluación de esta actividad elaboren 2 oraciones por cada tipo de nexo, es decir, 2 oraciones subordinadas con un nexo temporal, 2 oraciones subordinadas con un nexo espacial, 2 oraciones subordinadas con un nexo causal y 2 oraciones subordinadas con frases adverbiales. Es decir, solamente en total 8 oraciones, que las escriban. Tienen aquí los ejemplos y me las manden por plataforma. Les recuerdo que tenemos como actividad de su libro la página 112 y 113, la sección Vaya Vaya, que versa precisamente también sobre los adverbios, los nexos y las frases, las oraciones subordinadas. Bueno, chicos, me dio mucho gusto saber de ustedes, volver a verlos. Les pido que extremen precauciones, sobre todo en estas 2 semanas que siguen, y que lean mucho, escriban más y descansen un poco de los videojuegos, de la televisión, y platiquen mucho con sus familiares. Cuídense. Hasta la próxima.